Bienvenidos nuevamente al curso de Dirección Estratégica 1. Hoy hablaremos sobre el análisis externo. Muy bien, en la clase pasada comentamos de que el primer paso estaba en reconocer el modelo de negocios actual que tiene la empresa y luego determinar no solamente nuestra visión y misión, sino sobre todo el porqué, nuestro propósito estratégico. Muy bien, una vez que decidimos por qué existimos y cómo vamos a representar ese porqué, ese propósito en el mercado y lo que esperamos lograr después, lo siguiente es analizar el mercado, nuestro análisis externo, que básicamente consiste en determinar o buscar cuáles son las oportunidades o las amenazas que se presentan en el mercado. ¿Y esto para qué? Para poder, por supuesto, aprovecharlas o preparar para defendernos. Básicamente recordemos, una oportunidad es un conjunto de circunstancias que pueden ayudarnos a la empresa si y solo si las aprovechamos. Si no, la oportunidad, como siempre, va a pasar. Entonces, son conjuntos de circunstancias que pueden servir para la empresa, pero sí y solo si las aprovechamos. Mientras que las amenazas es un conjunto de circunstancias que van a afectar de manera negativa el logro de los objetivos de la empresa, ¿no? Por lo tanto, eso tenemos que tener en claro. ¿Dónde analizamos esto? Pues alrededor de nosotros, dentro de nuestra industria, que básicamente es el grupo de compañías que, ojo, cuidado aquí, satisfacen las mismas necesidades que yo. Ojo, cuando hablamos de competidores, una empresa competidora no necesariamente es la que vende el mismo producto que tú. Una empresa competidora es aquella que satisface las mismas necesidades que tú a tu mismo segmento de mercado. En otras palabras, la que te quita clientes. Entonces, el hecho de que existan 100 empresas como la mía alrededor de todo el país o en la misma ciudad no significa que sean competidoras mías. Serán competidoras mías si, primero, competidores directos si hacen lo mismo que yo al mismo segmento que yo apunto, o indirectos si satisfacen las mismas necesidades que yo al mismo segmento. Si venden a otros segmentos de los cuales yo no atiendo, no son competidores. Entonces, eso hay que tener claro. La industria está conformada por todas aquellas empresas que satisfacen las mismas necesidades a nuestro segmento de mercado. ¿Ok? Entonces, y dentro de esos competidores, por supuesto, tendremos competidores más o menos importantes. Y esto lo veremos cuando analicemos la rivalidad de la industria. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, hemos dicho, es, ¿no?, nuestro segmento de mercado. A quienes le vendemos nosotros. Por eso es importante tener claro nuestro modelo de negocios, ¿no? Y ojo, los modelos de negocios ya dejaron de ser, ¿no?, segmento A, segmento B, segmento C. Los modelos de negocios se han transformado ya no en función a la cantidad de dinero que uno posee, sino a las preferencias del mercado. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser un padre de segmento D, o sea, escasos recursos, pero creo firmemente que si mi hijo toma leche en lata, va a crecer grande y fuerte. Y como yo creo desde el fondo de mi ser que eso es cierto, pues del escaso presupuesto que tengo, dedicaré un porcentaje mayor a adquirir ese producto y reajustaré en los otros rubros que tengo que tener. Todos tenemos compañeros, amigos, que cuando llega su sueldo, algunos lo invierten, otros salen y compran ropa, otros compran tecnología, otros se van de viaje. Cada uno se gasta su dinero en la forma que consideran importante. El hecho que tenga dinero no significa que tenga el último iPhone. Es más, si analizamos a los millonarios más importantes del planeta, su estilo de vida o su estilo de vestir es bastante simple. Pero tenemos por el otro lado estudiantes o pequeños trabajadores que tienen iPhone que equivalen a 4 o 5 veces su sueldo. O sea, se endeudan para poder tener el producto que ellos consideran es el que les da cierto estatus, posición, o el que ellos creen que es el más adecuado. Entonces, ya no tiene que ver con cuánto dinero tengo o no tengo, sino tiene que ver con las características que yo tengo como persona. Aquello que me gusta, podría invertir más dinero. Aquello que no me llama la atención, lo considero caro, lo considero innecesario. Si te
llama la atención las marcas, estarás dispuesto a comprar o a gastar más en ciertas marcas porque consideran que te dan un factor de diferenciación diferente. Si por el contrario no sucede así, pues no estarás dispuesto a gastar. Y así funciona pues nuestro segmento de mercado. Vamos a hacer un análisis más adelante también sobre cómo el mercado actualmente influye en las decisiones estratégicas de la empresa. Muy bien. Dentro de este entorno, nosotros pues tenemos que hacer un conjunto de análisis y determinar cuáles son aquellos factores que influyen o no. Por favor, en esta etapa, analicemos en función a la empresa. Uno de los errores más comunes cuando hacen planes estratégicos es que entran al BID, entran al Ministerio de Economía, copiar y pegar el análisis económico, el análisis social. No, esa no es la idea. Mi empresa. ¿Qué factores políticos, qué factores económicos, qué factores sociales afectan o se ven afectadas? Competidores, distribuidores, acreedores, ¿cómo se ve afectada mi empresa? Y esta puede ser positiva o negativa. Otra cosa que quiero aclarar en esta etapa antes que se me olvide, es de que nadie externo a la empresa te puede hacer el plan estratégico. Si yo te digo que te voy a hacer el plan estratégico, estoy estafando. Lo que puedo hacer es asesorarte y guiar a tu personal a que haga el análisis estratégico de la empresa. Porque nadie más que ustedes conocen la empresa. Yo sé bastante de administración estratégica, pero no conozco tu empresa. Y por lo tanto no puedo entender cómo ciertos factores pueden afectar particularmente a tu empresa. Uno dice, no, pero el dólar va a subir. Sí. Y a pesar de que sean empresas que venden el mismo producto, resulta que una, solamente el 10% de sus ventas son en dólares o al mercado exterior, el 90% es en el mercado nacional. Mientras que la otra empresa, 50% de sus ventas son en el mercado internacional y 50% en el mercado local. ¿A cuál de las dos empresas le afecta más o menos si el dólar sube o el dólar cae? Entonces, cada empresa tiene sus características. Por lo tanto, algo que va a afectar a todas las empresas, algo que es externo a nuestras compañías, nos puede afectar de manera diferente a las empresas. Y la única manera de saberlo es por la experiencia que tenemos dentro de la compañía. Dentro de las fuerzas políticas sociales, por supuesto, habrá que tomar en cuenta todas aquellas que puedan afectar. Hablamos, tratados de libre comercio, mejoras del salario, sueldos, normas, permisos, que afecten a mi compañía nuevamente. ¿Ok? Dentro del factor económico, depende a quién le vendo. Vendo en el mercado nacional, me preocupa cómo va la inflación, cómo va el poder adquisitivo del mercado internacional. Vendo al mercado internacional, pues me preocupa cómo va el poder adquisitivo del mercado internacional, me preocupa el tipo de cambio, me preocupan las leyes en ese país, si es que eso exporto. Entonces, debemos tomar en cuenta las tendencias, los procesos, pero sobre todo, las características de mi empresa. Factores socioculturales como, recuerden, estamos evolucionando de una cultura 3B, bueno, bonito y barato, a una cultura que estamos dispuestos a pagar más si es que el producto satisface mejor mis necesidades. Pero no solamente eso, hemos dado un paso más adelante y estoy dispuesto a pagar más o escoger un producto sobre otros si es que este producto es socialmente responsable, si no daña el medio ambiente. Estoy dispuesto a pagar más si además colabora, si genera valor para la sociedad. Entonces, estamos experimentando cambios. Hace 20 años fumar era cool. Hoy, la gente que fuma no es bien vista. ¿Cómo los procesos han podido cambiar en tan poco tiempo? Desde pasar anuncios de cigarro en dibujos animados, acuérdense, Winston con los Picapiedra, de esas épocas hoy, ahora que si alguien pasa una publicidad, pues obviamente te hacen un escándalo y te hacen una protesta y te cierran el local. Estamos evolucionando en estos momentos al plástico, a la eliminación del plástico, cosa que ya han hecho otros países. Pero nosotros estamos comenzando a ingresar a esto. A la preocupación sobre las calorías, sobre los productos, sobre los químicos que tienen los productos. Así está cambiando la empresa. La tecnología tiene un factor muy importante. Mi primera computadora fue una 486 de 66 MHz de velocidad con un disco duro de 340 MB. Y era un monstruo en esa época. Hoy por hoy,
el juguete de mi hijo tiene más memoria que mi computadora. La tecnología se ha apoderado de todo, la intercomunicación, los sistemas de tecnología de información, ¿no? La Internet. Hoy por hoy no nos imaginamos vivir sin todo esto, sin la conexión de información que nos ha permitido ser un mundo globalizado. ¿Cómo afecta esto a nuestra compañía? ¿Ok? Y no solamente eso, también tenemos el análisis interno, acá tenemos factores tecnológicos. Hoy nos preocupamos por el medio ambiente, por la responsabilidad social, las generaciones futuras, la preocupación de los cambios de salud, las enfermedades. Y luego, además tenemos, ojo, generalmente cuando hablamos de análisis externo hablamos del macroentorno, que hemos visto nosotros que es el PESTEC, ¿no? Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, y del microentorno, donde básicamente hablamos de las fuerzas competitivas de Porter. En Porter hablamos siempre de los nuevos participantes, el poder de negociación, los productos sustitutos y demás. Para hacerlo de manera sencilla, actualmente dentro de la empresa existen diferentes compañías, algunas competidoras mucho más fuertes, otras menores. La rivalidad en la industria es básicamente el nivel de esfuerzos o recursos que yo empleo en tratar de anticiparme a lo que van a hacer algunas empresas. Sí, yo compito contra varias, pero existen 2 o 3 que son mis principales competidores y sobre las cuales obviamente voy a estar mucho más atento a los cambios, productos nuevos u ofertas que saquen al mercado, porque afectará la balanza de poder dentro del mercado. Entonces, existen diferentes grados de rivalidad, ¿no? Luego, dentro del mercado, tenemos el poder de negociación de los proveedores y los compradores. Para hacérselo sencillo, porque van a tener todo esto en las lecturas que se están asignando, se los explico con una sola palabra: opciones. Si tú tienes opciones, tú tienes el poder de negociación. Si tú no tienes opciones, no tienes el poder de negociación. Si yo tengo varios proveedores que me pueden abastecer de la materia prima, el poder de negociación lo tengo yo, ya que puedo cambiar sin ningún problema de uno a otro. Si por el contrario no tengo un grupo de proveedores, pues el poder de negociación estará en ellos y yo tendré que asumir los cambios que ellos coloquen. De la misma manera, si yo tengo un conjunto grande de clientes, el poder de negociación lo tengo yo. Y además, si estos están atomizados, pues mucho mayor, porque la pérdida de un cliente no implica un daño importante en la empresa. Pero si por el contrario yo tengo pocos clientes y con grandes márgenes, pues el poder de negociación lo tienen ellos, ya que el cambio de ellos ante cualquiera de mis competidores que hoy existen en el mercado, pues implicaría un daño importante dentro de la empresa. Siempre se habla en este término, y seguramente lo van a ver en las lecturas, de las famosas barreras de ingreso, ¿no? Y dicen, las barreras de ingreso son todos aquellos detalles que impiden que nuevos competidores ingresen al mercado. Sí y no. Lo que hoy es una barrera de ingreso, mañana se puede convertir en una barrera de salida. ¿A qué me refiero? Cuando el mercado es interesante, todo el mundo quiere entrar. Y por lo tanto, existen ciertos factores, inversión, mercado, permisos, que impiden que esas empresas ingresen fácilmente. Pero aún a pesar de eso, algunas empresas superarán, ¿no?, esta barrera e ingresarán al mercado y competirán, se volverán en competidores tuyos. Pero cuando sucede todo lo contrario, cuando el mercado se contrae, cuando el mercado ya no es atractivo, todo eso que tú invertiste se convierte en una barrera de salida. Por decirlo, ingresar en el mercado de los ladrillos por lo menos debe requerir una inversión de $3 millones o más. Muy bien, existirán empresas que pueden hacer el salto e ingresar en el mercado. Cuando salga un producto que reemplace al ladrillo, todo el mundo va a querer salirse del mercado porque ya no es atractivo. Somos demasiados competidores por un mercado muy pequeño. El problema es que tengo $3 millones en infraestructura que nadie va a querer comprarme de segunda mano porque el mercado ya no es interesante. Entonces, hay que analizar. Siempre que invirtamos en un negocio, dentro de los escenarios debemos tener el escenario de salida. Y qué tan fácil o difícil es ingresar o salir del mercado cuando esto sucede. Por supuesto, luego de hacer este análisis, vamos a tener una lista inmensa de oportunidades y amenazas. Lo primero que tenemos que hacer es filtrarlas. Sí, yo sé que vimos, esto puede ser una oportunidad, sí, esto puede ser una amenaza. Ok, primero, ¿influye en el precio de tu producto? Si es así, pásala como un indicador.
Si no es así, pasemos a la siguiente pregunta. Este indicador que has encontrado, oportunidad o amenaza, ¿incide en el nivel de actividad de la empresa? ¿Sí? ¿No? Si es así, pasa. Si no, queda descartado. Pasa para el siguiente nivel. Capacidad de pago no solo de la empresa, sino de mis clientes o de mis proveedores. Si no es así, ¿afecta mi índice de competitividad? ¿O de lo contrario, influye en el valor de mis activos intangibles, de mi imagen, mi marca, mi prestigio? Si no afecta a ninguno de estos, es algo que va a suceder, porque va a suceder, pero que no me afecta ni de manera positiva ni de manera negativa. El dólar va a subir. Vendo en soles al mercado nacional. Mis proveedores trabajan en soles, mis clientes trabajan en soles. Yo no exporto, no participo en el mercado internacional, por lo tanto, no va a influir de manera muy importante dentro de mi proceso normal de operación. Es algo que va a suceder en el mercado, pero para mí no es ni oportunidad ni amenaza. ¿Okay? Una vez que nosotros hemos hecho esto, lo siguiente, la recomendación es, ¿no? Sí, te dicen que todo debe sumar 100%. Muy bien, primero, hagamos la lista y busquemos cuál es aquel que tiene el mayor peso y coloquémosle 100. Y luego vayamos descartando hacia el final. Por supuesto, en la suma nos va a dar más del 1 que dice aquí, nos va a dar 1200, 3200, no sé. Bueno, apliquemos una regla de 3 simple y normalicemos esta información. ¿Y por qué digo una regla de 3 simple? Porque generalmente en el hecho de tratar de que encaje en 100, cuando no lo hago, comienzo a quitar aleatoriamente, y esa no es la idea. La idea es identificar los factores desde el principal impacto al menor impacto y luego de manera equitativa trabajarlo, y por eso prefiero trabajar con la regla de 3 simple. Por supuesto, una vez que esto ha sucedido, es muy probable que tengamos un montón de oportunidades o amenazas. Por lo tanto, aquí yo prefiero y les recomiendo que apliquen Pareto. ¿Qué dice Pareto? 20% de las oportunidades y amenazas generan el 70 o el 80% del impacto de la empresa. Y el otro 80% de las oportunidades o amenazas solamente representa el 20%. Señores, no podemos aprovechar todas las oportunidades. Señores, no podemos defendernos de todas las amenazas. Por lo tanto, ¿por qué? Los recursos son escasos en la empresa. Por lo tanto, los pocos recursos que tengo que invertirlos de manera inteligente. ¿Y qué significa eso? Invertirlo en las oportunidades donde tengo mayores probabilidades de éxito y en las amenazas que pueden ser más peligrosas para mi empresa. Si me voy a hacer un corte, prefiero hacerme el corte a morirme. Así analicemos. Entonces, hagamos un Pareto y determinemos las principales oportunidades y las principales amenazas. Hagan el Pareto, hagan la sumatoria y cuando lleguen a 70 o 80%, que sean 20 o 25 oportunidades o amenazas, hacemos el corte y nos quedamos con esas. Hacemos una nueva regla de 3 simple para llevarlo al 100%. ¿Cuántas oportunidades y cuántas amenazas? No sé, depende de tu empresa. Si en la empresa está en el sector al que pertenezco, resulta que vivimos una época de bonanza y de oportunidades, es muy probable que haya muchas más oportunidades que amenazas. Pero si por el contrario, estamos ingresando en un mercado complicado, pues es probable que el análisis nos determine más amenazas que oportunidades. No es que tengan que ser 10-10, 5-5, igual, no. El análisis determina si tenemos oportunidades o si estamos en amenazas. Y el hecho de que hayan más amenazas que oportunidades tampoco es imperativo, porque falta que esa amenaza sea letal o que tenga un mayor impacto que las oportunidades que se presentan en el mercado. Entonces nosotros hacemos un análisis interno para pisar realmente cuál es la situación que se nos presenta en el mercado. ¿Cómo calificamos luego nuestras oportunidades y amenazas? Pues básicamente la pregunta es, ¿la empresa está en capacidad de aprovechar esta oportunidad? ¿O la empresa está en capacidad de defenderse de esta amenaza? Si la respuesta es, por supuesto, calificamos con 4. Si la respuesta es no, calificamos con 1. Y de esa manera obtendremos un valor que, por supuesto, en 100% de 1 a 4, nos dice que si la empresa obtiene un valor de 2.5 superior,
la empresa se encuentra en capacidad de poder aprovechar mejor sus oportunidades o defenderse de sus amenazas. Ojo, si saco 2.6 no es que estoy perfecto, te salvaste, como quien dice, porque hay un corte que hacer. O sea, sobre 3, sí, la empresa está en excelentes. En 2.5 te salvaste, o sea, la empresa está a las justas. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que trabajar más nuestras fortalezas y debilidades, porque la empresa actualmente no está en capacidad de aprovechar las oportunidades. ¿No? Una expansión de mercado, ¿tenemos capacidad de producción? No. Sí, la expansión de mercado se va a dar, pero actualmente no tengo las capacidades, ¿no?, las fortalezas para poder aprovechar. Tengo que trabajar esta debilidad actual para poder aprovechar esa oportunidad. Eso es lo que buscamos nosotros, hacer un análisis externo. ¿Ok? Y de esa manera nosotros podemos obtener un cuadro final que nos va a permitir determinar. Otra cosa más, si se dan cuenta, este cuadro fue ordenado de mayor a menor. ¿Y esto por qué siempre les voy a pedir que ordenen de mayor a menor? ¿Por qué? Porque cuando hagamos nuestra matriz MEFE, nuestra matriz MEFI, nuestra matriz FODA, una de las principales errores que cometemos es coger, ¿no?, la primera oportunidad con la primera fortaleza y así comenzamos a tratar de hacer gráficos. Eso vamos a eliminarlo después. Pero ¿qué sucede si esto no está en orden? Cogemos una oportunidad pobre, ¿no?, con otra fortaleza pobre y trazamos una estrategia pobre. Nos concentramos en defendernos de amenazas pobres cuando las principales amenazas quedan olvidadas dentro del cuadro. Y eso está mal. Es importante siempre tenerlas jerarquizadas para poder trabajar sobre las principales oportunidades y sobre las principales amenazas. ¿Ok? Y por supuesto, tener claro por qué creemos que es una oportunidad o por qué creemos que es una amenaza. Por ejemplo, el licenciamiento para las escuelas universitarias. ¿Es una oportunidad o una amenaza? Por supuesto, para las universidades y las escuelas que están preparadas y que se pueden licenciar, es una oportunidad, porque se va a encargar de limpiar el mercado y generar un volumen de clientes que estaban distribuidos en estas escuelas o en estas universidades no licenciables, que se van a trasladar ahora a todas aquellas que estamos licenciadas. Por lo tanto, para nosotros es una oportunidad. Pero para una escuela que no cumple los requisitos, por supuesto que es una amenaza. Porque de no cumplir los requisitos es muy probable que tengan que cerrar. Un mismo hecho puede ser una oportunidad o una amenaza dependiendo del lado que lo veamos. O inclusive, una universidad licenciable puede decir que también se convertirá en una amenaza. Porque luego de 3 años, cuando nuevamente la SUNEDU permita el ingreso de universidades, las universidades que van a abrir se van a ser universidades competitivas, con prestigio, con infraestructura, con tecnología y probablemente con convenios internacionales, lo que haga que los nuevos competidores sean competidores importantes. Ya no van a aparecer competidores pequeños, los competidores que van a aparecer son competidores que sí van a afectar tu segmento de mercado. Por eso es importante explicar, para que todos dentro de la empresa tengamos claro por qué es una oportunidad o por qué es una amenaza. ¿Listo? Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima sesión.